Hola mis muy queridos amigos y hermanos, les doy una vez más la bienvenida a esta sección de mi canal, Devocionales Mujeres de la Biblia para tu vida diaria, por Andeli Suri. En esta ocasión estaremos haciendo un devocional sobre la vida de Ruth, una mujer moabita, viuda de un hombre judío del tiempo de los jueces. Si has pensado en el amor redentor de Dios, podrás imaginar o tal vez cuestionar qué es lo que tú puedes ofrecerle a Dios para que Él te haya redimido. Lo único que podemos ofrecer a Dios como seres humanos es nuestro pecado, nuestra pobreza y nuestra imperfección. Dios no nos necesita para nada, no añadimos nada a Él. Es Dios quien por gracia y misericordia nos ha redimido a través del sacrificio de su amado Hijo Jesús. Te invito a quedarte hasta el final de este hermoso devocional, basado en el relato encantador de una novela antigua, basado en el relato de una extranjera, de una mujer que no era judía y fue redimida. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Recibe una cálida bienvenida a esta sección de mi canal, Devocionales Mujeres de la Biblia para tu vida diaria. Mi nombre es Andeli Suri. Juntas estudiaremos las biografías e historias de mujeres que por su valor, fe o pecado desempeñaron un papel determinante. Mujeres con una vida real como la tuya y como la mía, amadas por un gran Dios y redimidas por un mismo Salvador. En este mensaje veremos cómo la gracia de Dios se manifestó en la vida de Ruth, su misericordia y su poder, de la misma manera en que Dios obra en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que le crea a Dios. Si ya has leído el libro de Ruth, el cual cuenta con tan solo 4 capítulos, y si no lo has hecho aún, te invito a leerlo con un corazón dispuesto. Te aseguro que Dios hablará a tu corazón. En la historia de Ruth nos narra que ella venía de una familia la cual vivió en la época en la que el pueblo de Israel tuvo jueces. Ruth era una joven nacida en el país de Moab. Por tanto, no pertenecía al pueblo de Israel. Ruth representa a la iglesia gentil, a los gentiles, los extranjeros. La trama del libro de Ruth se inicia en el país pagano de Moab, una región al noroeste del Mar Muerto, pero después se transporta a Belén. Este relato verídico tiene lugar durante los tristes días del fracaso y rebelión de los israelitas, llamado el periódico de los jueces. Elimelech muere y Noemí se queda con sus 2 hijos, quienes pronto se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Me gustaría, después de esta breve introducción del libro de Ruth, arrancar a partir del capítulo 3, en donde leemos que Ruth acababa de regresar en donde se encontraba Noemí, después de haberle pedido a Boaz que fuera su redentor. Y Noemí, en respuesta a esto, le dice que espere a ver qué pasaría, ya que Boaz estaría trabajando en pos de esto y arreglando esta situación. Y si te has preguntado cuál es la situación que Boaz debía arreglar, en el Antiguo Testamento nos dice el libro de Levítico que era necesario cuando muriera el esposo de una mujer que fuera esta redimida junto con sus tierras del fallecido marido a
través de un pariente cercano. En el caso de Ruth, el hijo de Noemí y toda su descendencia tenían un pariente muy cercano. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1, donde nos dice que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Un pariente redentor. ¿Y quién fue nuestro pariente redentor? Nuestro pariente más cercano, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora te diré por qué. En griego la palabra es goel. Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. La provisión fue hecha en la ley de Moisés por las personas pobres que fueron obligados a vender parte de sus bienes o a sí mismos como esclavos. Entonces su pariente más cercano podía intervenir y comprarlos, lo que su familiar se vio obligado a vender. En el libro de Levítico, capítulo 25, el Señor nos dice, Él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. El pariente redentor era un benefactor rico o persona que libera al deudor mediante el pago del precio del rescate. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. En el libro de Ruth, capítulo 4, verso 4, el cual te invito a abrir tu Biblia y leerlo junto conmigo, dice, y pensé informarte, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo, si la vas a redimir. Le dijo esto Boz a otro pariente que había antes que él, para poder redimir a Noemí. Y dice, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Como lo mencionaba anteriormente, la palabra en griego goel fue usada para referirse a las cosas consagradas a Dios. Dios mismo en su palabra nos describe su plan a cada instante. Dios es el redentor de la humanidad. En Éxodo capítulo 6, verso 6, nos dice la Escritura Sagrada, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Si bien esta escritura es enfocada al pueblo de Israel, el simbolismo aplica para la humanidad, ya que debajo de las cargas de los egipcios nos habla del pecado, el cual los llevó a estar condenados a toda la humanidad. Y dice, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido. Él extendió su mano a través de haber enviado a su Hijo unigénito Jesucristo para la paga de nuestros pecados y así poder redimirnos y limpiarnos de todo pecado a cada uno de los seres humanos. El derecho de la redención y su oficio pertenecía al pariente más cercano y parentela más cercana. Dios es el gran pariente más cercano de su pueblo, dándonos a nosotros su pueblo, los que hemos creído en su salvación a través de Cristo, el cual fue crucificado en la cruz para pagar nuestros pecados.
crucificado en nuestro lugar, pagando nuestra deuda como nuestro Redentor más cercano. Lo mismo que hizo Boaz con Ruth. Ruth representa a la iglesia gentil y Boaz nos está hablando de la representación del mismo Salvador Jesucristo. El pariente más cercano tenía el derecho a la redención y Boaz venía después de él. Si el pariente más cercano de Ruth no redimía, Boaz estaba preparado para hacerlo. El hombre que era el pariente más cercano estuvo de acuerdo en redimir el pedazo de tierra, hasta que descubrió que había una joven viuda implicada en el asunto. Gentilmente se retiró, no quiso redimirla. Eso dejó a Boaz como el pariente más cercano que le corresponde el privilegio de redimir la tierra y a ella con él. Justamente como nos dice el apóstol Pablo en capítulo 3, verso 28 de Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Este versículo nos habla de que ya no hay diferencia, sino que todos somos un mismo cuerpo en Cristo, su iglesia. No hay diferencia, ya que inicialmente nuestro Salvador venía únicamente por el pueblo judío, pero después Él dijo que tenía otro redil, y en el conocimiento omnisciente de Dios estábamos incluidos los gentiles en la redención que Cristo hizo en la cruz. Boaz fue capaz de redimir mediante el pago del precio de la redención. En Ruth capítulo 2 nos dice que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz, y estaba dispuesto a redimir la tierra. Eso es lo que hace esta historia tan hermosa. Mira cómo el primer pariente de Noemí se interesó por la tierra, pero no quiso redimir a la mujer, al ser humano. Él le dijo a Boaz que la redimiera a ella, porque para el primer pariente le había interesado la tierra con fines económicos, ya que para él eso daría un ingreso a su riqueza. Sin embargo, al estar una mujer viuda involucrada y al él verse que obligado a redimirla, esto generaba pérdidas porque él tendría que arriesgar sus riquezas para sostener el resto de su vida a esa mujer, con todas sus cargas, con todas sus enfermedades, con todo lo malo que ella conllevaba o podía padecer, y no quiso hacerlo, sino que se lo dejó a Boaz. Pero Boaz cumplió la ley, el hacer el acuerdo legalmente en las puertas de la ciudad, en donde intercambió un zapato con este pariente para dejar sellado ese pacto, para hacerlo consumado. Este pariente primero representa la ley, la cual ningún ser humano pudimos cumplir, ya que no podemos ser redimidos ni justificados por la ley, sino que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, en que somos pecadores y no podemos cumplir la ley, y que por causa de nuestro pecado, por haber roto un punto de la ley, fuimos condenados al infierno, fuimos esclavizados al pecado, y por tanto Boaz representa a Jesús, el único que pudo cumplir la ley y dejar el pacto sellado y consumado para ser nuestro Redentor. Es una bella historia el libro de Ruth, pues nos marca en cada personaje lo que espiritualmente representa el sacrificio de Jesús para nuestra salvación. Veremos ahora cuáles son las 4 características requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. Estas 4 son las siguientes. Debía ser de cercano parentesco, como lo leímos en Levítico y está establecido en Ruth
capítulo 3, versículos 12 y 13. La segunda característica para que un pariente pudiera redimir, debía ser capaz de redimir. Esto lo leemos en Ruth capítulo 4, versículo 4 al 6. Esto nos habla de que el Redentor debía tener la capacidad de riqueza económica para sostener y redimir, así fuera el resto de su vida, sin importar las deudas, sin importar las enfermedades o cualquier cosa que cargara la persona redimida. La tercera característica para que un redentor pudiera ser redentor es que él debía estar dispuesto a redimir. Como lo vimos en el primer pariente, él no cumplió ese punto, no estuvo dispuesto, pero vos sí lo estabas. La ley no puede redimirnos porque no podemos cumplirla, pero Jesucristo sí pudo redimirnos. Como cuarta característica encontramos la redención. Fue completa cuando el precio fue pagado por completo. En Levítico capítulo 25, versículo 27, nos dice la Escritura: entonces contarán los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien él vendió y volverá a su posesión. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesús es el pariente más cercano a través de la encarnación como ser humano, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero siendo Él santo y justo y sin pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es que Jesucristo fue hecho pecado, siendo justo por nosotros. En Romanos 8:3 podemos leer este mensaje. Él era como nosotros en todos los sentidos, físicamente hablando. Él tenía un alma también. Era Jesucristo encarnado, Dios mismo encarnado, excepto que Él nunca experimentó el pecado, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de toda la humanidad, con el fin de identificarse con nosotros, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto lo encontramos en Filipenses 2:7. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él jamás pecó. Jesús es nuestro pariente redentor. Esto nos habla de que Jesús cumple con la primera característica para poder ser un redentor. La segunda característica que nos pide que Él debía ser capaz de redimir es que si conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Él asumió nuestra deuda y la pagó con su vida. Jesús también cumple con la tercera característica para poder ser un redentor. Él está dispuesto a redimirnos. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta escritura está respaldada en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. En Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se refiere a su pago de carácter voluntario, de sacrificio y obediente para la liberación de los esclavos
y cautivos de la esclavitud. Nosotros, los que estamos bajo el pecado, los que no podíamos liberarnos a nosotros mismos de la condena. Por eso dijo Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Y por último, Jesús cumple con la cuarta característica para ser nuestro Redentor. Jesús ha pagado el precio en su totalidad y hemos recibido su redención. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La invitación sigue abierta. Jesús es el pariente más cercano de un pecador. Es nuestra responsabilidad descansar al lado de nuestro Goel, nuestro Redentor. Creer a Dios su salvación y pedirle que nos cubra con su sangre y su gracia, como lo hizo Ruth al pedírselo a vos, en el libro de Ruth capítulo 3, verso 9. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La frase he creído del versículo anterior está en el tiempo perfecto en el texto griego. Pablo dice, he creído y mi fe es una convicción firmemente establecida. Dios está guardando en él, convencido también, está en el tiempo perfecto. Por lo tanto, Pablo había llegado a la convicción muy establecida sobre el asunto y se basó en una posición permanente y para siempre. No se le podía mover de esa posición a un redimido. Hay algunas cosas de las que estoy absolutamente segura y basada en la Escritura, que una vez que has sido salvo, siempre serás salvo. Vos redimió a Ruth. Ruth no podía perder esa redención, como hoy ninguno de nosotros, los que hemos creído en la salvación, podremos ser movidos de ella. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nuestra salvación ha sido comprada por un precio muy alto y personal, porque el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados para librarnos y pagarlos. Nuestro perdón es basado en el precio del rescate, que es la sangre derramada de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. El trabajo de redención de Cristo Jesús libera a todo creyente de la esclavitud del pecado. No así de que dejemos de pecar, pero sí judicialmente de la condenación que esto trae. El medio de redención fue la muerte sustituta de Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Es por su sangre que se obtiene el pago del rescate. Solo la muerte de Cristo completamente satisfizo la justicia de Dios. Muchas gracias amigos, y los invito a suscribirse al canal y a dejarme un like en este video para poder llegar a más personas. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo mensaje.